Gorky de la Academia de Ciencias de Moscú. Y ahí trabaja sobre todo en la edición de manuscritos inéditos del archivo histórico. Podría seguir todavía más hablando de sus méritos, podría citar sus publicaciones, pero en este sentido, para no utilizar más tiempo, solamente voy a mencionar un libro maravilloso que está en relación con nuestro seminario, que es la historia de la literatura griega, los orígenes de la metodología del método genealógico de Friedrich Nietzsche, aparecido en Friedrich Lang el año pasado, ¿no? Y entonces este libro conecta directamente con la conferencia. Rafael nos va a hablar ahora de la polémica en torno a la filología. Wilamowitz-Moellendorff, enemigo de Nietzsche. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Arno. ¿Me escucháis bien? Muchas gracias. A ver, pongo el micrófono un poco mejor. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, un poquito mejor. ¿Está encendido? Está abierto, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias también al Goethe Institut por su acogida. Es además agradable volver a un sitio en el que, al menos para mí en lo personal, del que partieron tantas cosas. El Goethe Institut es una institución y en ese sentido hace pues lo que tiene que hacer, que es fördern, ¿no? Que es ayudar, apoyar la cultura, al fin y al cabo, bueno, pues por un pensamiento mejor y por un vivir mejor, ¿verdad? Estamos en el seno de unas conferencias. Esta es la segunda conferencia dedicada al concepto de amistad en Nietzsche como panorama de lo que es la filosofía del siglo XIX, no solo la filosofía, sino todo lo que es el contexto histórico. El otro día hablamos de amistades y en ese sentido yo quiero, antes de nada, quiero agradecer, y esto lo digo con mucha honestidad, a Óscar, al profesor Óscar Quejido, porque después de tantos años, un poco perdidos con nuestras propias odiseas personales, ha sido él quien me ha abierto las puertas de Madrid y ha sido gracias a él que puedo yo estar hoy compartiendo mis pensamientos y mis hallazgos y mis luchas pues con todos vosotros. Entonces, mi más sentido agradecimiento al profesor Óscar Quejido y, por supuesto, a todos los que estáis aquí sentados, porque, claro, a veces no es fácil salir de la burbuja, de la comodidad en la que estamos todos, bien anclados, sabiendo lo que sabemos y no queremos salir, no queriendo salir más allá de ello. Y entonces, a veces es agradable ver que Nietzsche tiene, en el fondo, y a pesar de ser ese gran anatema de las propias facultades, teniendo esa repercusión, esa implosión siempre ahí palpitante de una filosofía que todavía está por hacer. O sea, Nietzsche es en ese sentido un horizonte de posibilidades y es de agradecer que todos todavía a día de hoy, valga la expresión, a día de hoy estemos abiertos a él. El otro día comentamos, el profesor Óscar Quejido habló del concepto de amistad, de cómo Nietzsche lo concebía como dos barcos que en un momento determinado en el océano, en el horizonte, se cruzan, comparten entre ellos, duermen a puerto y luego al día siguiente salen cada uno por su lado, habiendo compartido lo que han compartido y luego cada uno, pues buscando su propio destino, ¿verdad? Así es como Nietzsche concebía las amistades, así es como Nietzsche entabló las relaciones que entabló con todos sus amigos y futuribles. Así también engarzó un montón de enemistades, las cuales hoy quizás sea de todas ellas la más acentuada, que es la de la famosa polémica alrededor del nacimiento de la tragedia de 1872 con el profesor Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Este señor que a todo esto está aquí. A ver si me permite. ¿Vale? Sería este señor Ulrich Wilamowitz-Moellendorff. Ahora hablaremos un poquillo de él. Quiero, antes de nada, explicar
cuál es el caldo de cultivo de todo aquello que pasó en torno a aquellos primeros años de los años 70 y quizás un poco lo que es la escala de sus repercusiones. Nietzsche, me imagino que a quien tenga Nietzsche un poco presente sabe a lo que me refiero. Nietzsche publicó en el 1872, a principios del año 72, el Geburt der Tragödie, ¿vale? El nacimiento de la tragedia aus dem Geiste der Musik, ¿verdad? O sea, el título no es el nacimiento de la tragedia, sino el nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música. Es un libro bastante revolucionario en el sentido en el que realmente lo que ahí Nietzsche propone es algo enteramente alternativo a la manera en la que se estaba mirando la antigüedad en aquella época. Mismamente, la portada ya lo dice todo. El hecho de que se llame El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música ya pone de manifiesto algo que el resto de interpretaciones de la tragedia no habían conseguido llevar a buen puerto, que es precisamente estudiar cuál es su naturaleza en relación a los cánticos, en relación a los rituales trágicos, en relación sobre todo a la cuestión musical de la antigua Grecia o del Ática. También llama la atención en esta primera portada, no sé si veis, esa pequeña ilustración, a ver, aquí con el ratón lo hago. Ese es Prometeo, ¿verdad? Prometeo, además, Prometeo desencadenado. No sé si alguien tiene un poco presente la figura de Prometeo, el fuego de los dioses, Zeus. Claro, me parece que fue Esquilo, era Esquilo quien había escrito, iba a escribir una trilogía sobre Prometeo. Él solo llegó a escribir la primera, que es Prometeo encadenado, Prometeo desencadenado y demás. Eso ya dejó de serle factible, pero él escribió Prometeo encadenado, donde al final los dioses le encadenan, ¿verdad? Bueno, no sé si conocéis al poeta Percy Shelley, un poeta romántico inglés. Él sí escribió un drama que es Prometheus Unbound, Prometeo desencadenado. Algo así como lo mismo que está haciendo aquí Nietzsche, es presentar a Prometeo ahora ya por fin desencadenado, ¿verdad? Eso, lógicamente, está imbuido de romanticismo y de la idea de que ahora es el tiempo de los hombres. También eso se ve en este año que es el año de la celebración del crepúsculo de los dioses de Wagner. También se ve en el último acto de la cuatrilogía cómo los dioses se apartan, se echan a un lado porque es el tiempo de los hombres. Eso es reiterativo, eso se repite, es reincidente en muchas literaturas. La más así a bote pronto al uso, podríamos tener, por ejemplo, incluso la trilogía de Tolkien de El Señor de los Anillos. Es el tiempo de los dioses, queda a un lado, los hombres tienen ahora la responsabilidad sobre su propia vida. Bien digo esto porque la ilustración mismamente de Prometeo viene un poco a dibujar ese panorama donde ahora los individuos han de tomar responsabilidad de sí mismos y ya no son deudores de ningunos dioses. Prometeo desencadenado como imagen, como sello cuasi de la primera edición del nacimiento de la tragedia, es en ese sentido algo manifiesto, es decir, es algo programático en lo que ahí se va a realizar. En el nacimiento de la tragedia, y ya un poco para acabar de centrar, Nietzsche habla de aquellas dos fuerzas naturales, una es la fuerza dionisíaca, otra es la fuerza apolínea. Son fuerzas que, bueno, en aquella época todavía él está un poco imbuido de la metafísica schopenhaueriana, pero al fin y al cabo son fuerzas ontológicas que confluyen en nuestra acción cotidiana. Es decir, en la realidad el mundo es una fuerza salvaje constreñida y ordenada por potencias ordenadoras, valga la redundancia, en este caso lo apolíneo. La tragedia, en ese sentido, para Nietzsche, es ese punto de armonía donde lo dionisíaco ha conseguido ser perfectamente dominado por lo apolíneo, pero sin oscurecerlo. Dicho de otra manera, la tragedia griega es ese punto de culminación de la estética humana y estética clásica en el que se deja hablar a las fuerzas oscuras de la naturaleza, pero manteniéndolas lo suficientemente a distancia como para que no nos engullan. Es decir,
nos acercan al abismo, pero al mismo tiempo nos protegen de no caer en él. Esa era para Nietzsche la misión última de la tragedia, esa era su gran ganancia, la tragedia griega en el sentido de una perfecta conjugación de las fuerzas oscuras de la naturaleza, de las fuerzas dionisíacas, controladas por lo apolíneo, sin que una gane a la otra. Esto Nietzsche lo ve, por supuesto, en lo que son los rituales musicales de la antigua Grecia. La tragedia viene del tragos, que es el macho cabrío. La tragedia, básicamente, lo que hace es hablar con el lenguaje de la naturaleza, pero traduciéndolo a una manera que sea habitable por nosotros. Por eso que Nietzsche trace un recorrido en los tres grandes clásicos, que serían, bueno, empezando por Tespis, pero luego serían Esquilo, Sófocles y luego finalmente Eurípides. Él traza un recorrido y describe en el nacimiento de la tragedia cómo esos contenidos musicales, que son evidentemente los elementos oscuros, dionisíacos de la fuerza estética, cómo se van perdiendo a favor de la entrada de elementos dialógicos, básicamente elementos racionales. Esto lo hablamos el otro día a colación de la última ponencia de Víctor Conejo, cuando el otro día hablamos del problema de Sócrates en Götterdämmerung, en el crepúsculo de los ídolos. Cómo Nietzsche explica que lo socrático es una tendencia propia de una Grecia ya en decadencia, donde lo dialógico ha irrumpido en escena y se ha hecho con todo el escenario, y lo musical se ha ido perdiendo. Es así que, para Nietzsche, por tanto, esa progresión, esa continuidad que existe en los trágicos, empezando por Esquilo, continuando por Sófocles y acabando por Eurípides, no es un desarrollo a mejores, sino precisamente que es una pérdida. Y en este sentido, claro, Nietzsche está insultando a todo el mundo que tiene un poco de memoria clásica, diríamoslo así, porque diríamos que el gran dogma de la filología clásica y básicamente de nuestra cultura como cultura occidental es aquello que dijo Aristóteles en el capítulo 13 de la Poética, donde decía que Euripides a la tragicótatos geten poieten foinetai. O sea, Eurípides es el más de los trágicos de todos los trágicos. Aristóteles decía que existía una línea de progresión a mejor, es decir, una mejora en lo que es la forma estética, por cuanto, argumentaba Aristóteles, hemos perdido en música. Es decir, la pérdida de musicalidad supone para Aristóteles una ganancia. ¿Por qué? Porque la entrada del diálogo supone para Aristóteles el gran éxito de la futura racionalidad. Eso, evidentemente, después de lo dicho, para Nietzsche es todo lo contrario. Para Nietzsche, evidentemente, se ha perdido en música y se ha ganado en racionalidad, pero lo que Nietzsche plantea en el nacimiento de la tragedia es si esto es realmente una ganancia o si no se trata más bien de una derrota, de una pérdida, donde uno de los elementos, a saber, el elemento, la faceta ordenadora, ha conseguido acabar, siquiera le ha quitado derecho de pernada a lo que son las fuerzas oscuras que, nos gusten o no, siempre están ahí. Las fuerzas oscuras del alma siempre están ahí, y lo que había hecho la antigua tragedia era conseguir manifestarlas, tematizarlas, explicarlas, transmitirlas sin sucumbir a ellas. En cambio, lo que Nietzsche llama la tendencia socrática es introducir el diálogo y asimismo negar que esas fuerzas siquiera existen. Claro, poneos en situación, cuando Nietzsche, que no era filósofo, que él era filólogo, que él era un filólogo además joven, todavía poco reconocido, acababa de entrar en la Universidad de Basilea. Cuando Nietzsche publica esto, que es su primera obra, eso es una afrenta. Es una afrenta al gremio, cuanto menos, de la filología. Razón por la cual el mismo gremio necesariamente tiene que reaccionar.
Para explicar un poco Nietzsche, lo que es su trayectoria biográfica, esto a algunos les resultará ya conocido, pero no está de más reincidir en ello. Nietzsche, él estudió en Forta, él nació de pequeñito en Naumburg, pero él estudió en Forta, que era una escuela que estaba perfectamente organizada a los intereses del nuevo Estado bismarckiano. Y ese Estado bismarckiano consideraba las humanidades, fíjate de dónde estamos ahora, ¿verdad? Pero las consideraba como un capital posible y necesario para organizar el creciente cuerpo de funcionariado. Es decir, los funcionarios de finales del siglo XIX alemán, esos funcionarios tenían que estar instruidos en lenguas clásicas para poder hacer bien su función como buenas personas, diríamoslo así. En Sulforta, en ese sentido, donde estudió Nietzsche, era una escuela elitista que estaba precisamente enfocada en estos ideales muy propios muy de Wilkenmann, ¿verdad? Esos ideales muy de un humanismo que retoma, que quiere revivir la antigüedad clásica. Digo, Sulforta estaba imbuido en esto, estaba cargado de esta ideología, si se me permite aquí el uso de la palabra, porque claro, había que crear una sociedad futura. Nietzsche, él era muy bueno, él venía de una familia bastante humilde, su padre no estuvo con ellos, él falleció relativamente pronto. Nietzsche no tenía lo que sería, bueno, pues no tenía dinero y entonces él dependió del beneplácito de muchos de sus tutores. Ahí le salvó su famoso maestro Ritschl. Ritschl fue quien luego de alguna manera le mostraría el camino y le ayudaría a entrar en la Universidad de Basilea sin siquiera Nietzsche haber todavía alcanzado el título de doctor. Es decir, Nietzsche no era doctor y ya entró con una profesúa, lo que sería en relación, o sea, con una supuesta cátedra, una titularidad al menos. Eso, claro, eso, ahora lo veremos, eso despertó muchas envidias y levantó muchas espinas en lo que sería la filología de aquella época. Nietzsche, cuando entró, digo, a favor, o sea, de la mano de Ritschl, gracias a unos escritos que él tenía, los Analecta Laertiana, sobre Diógenes Laercio, eran tan buenos que su maestro Ritschl le dijo, bueno, pues yo me hago cargo de él, yo respondo por él. Y entonces Nietzsche entró. Y entonces Ritschl le dijo, bueno, pues tienes que escribir un libro, que va a ser tu gran presentación. Y ese libro fue esto que estamos hoy hablando, El nacimiento de la tragedia, de 1872. Claro, imaginaos la sorpresa de Nietzsche cuando, publicado el libro, y aparte de un par de reseñas que ahora mencionaré, una de Rode y otra de Wagner, aparte de eso, bueno, la de Wagner fue posterior, aparte de eso no hubo nada. Dicho de otra manera, el silencio absoluto. Y Nietzsche se sorprendió. ¿Por qué sería esto? De un libro tan, bueno, por lo menos tan interesante. ¿A qué viene este silencio? Y es así donde este señor entraría en escena. Ulrich von Milamowitz-Mühlendorf. Con ese nombre, cualquiera, ¿verdad? Además, hay ese porte tan guapito, ¿verdad? Tan alemán, tan bien cuidado. Este señor, claro, había cosas que yo no sabía de Milamowitz. Ahora os cuento, porque son cosas que realmente son muy sorprendentes. Este señor también había estudiado en Sulforta con Nietzsche. Este señor además era 4 años más joven que Nietzsche. Nietzsche, este hombre nació en el 1948, efectivamente Nietzsche en el 44, Nietzsche murió en el 1900 y atravesó, me parece que murió en el 1921, sí, en el 31, me he puesto yo aquí hoy, 31, yo pensaba que era el 21. Quizás hay una errata y sea un 21, bueno, tendría que mirarlo. Este hombre estaba muy bien posicionado, las cosas como son. Este hombre sabía a qué estaba jugando. Y este hombre, después de Sulforta, bueno, pues estudió en Bonn con su maestro Jahn. Ahora os hablaré un poco de quién era este maestro y por qué tiene importancia en todo esto. Cuando murió su maestro su maestro Otto Jahn en Bonn, Milamowitz se pasó a Berlín, ahí siguió trabajó como Privatdozent, algo así como un asociado de aquella época, ¿verdad? Todavía no tenía la profesúa. Y bueno, pues él siguió investigando
Y él, y esto lo he investigado yo, pues porque un amigo mío me lo recomendó, mi amigo Jesús, me recomendó que investigase cuál es la relación entre realmente Vilamovich y Eurípides. Y es que, claro, y Vilamovich lo que hizo fue publicar los Analecta Euripidea con una edición crítica de Eurípides. Entonces, Vilamovich, cuanto menos le tenía un amor fabuloso por Eurípides. Entonces, ya un poco poneos en situación, imaginaos la desintonía que surge cuando Nietzsche publica aquello y ataca a Eurípides de aquella manera en la que le ataca, ¿verdad? De Vilamovich como persona, hay cosas interesantes que se podrían mencionar. Bueno, él conoció, era muy amigo de Theodor Mommsen, el que fue Nobel de Literatura. Mommsen, ¿me permitís que beba un poquito de agua? Tanta idea seca la boca. Mommsen, Nobel de Literatura, él era especialista en la antigua Roma, ahí tiene su historia de Roma, él era también un jurista, él había trabajado las constituciones romanas y las legislaciones romanas. A la postre, luego, incluso Vilamovich se casará con su hija, ya más adelante. Cuando Vilamovich pasa a Berlín y luego más adelante consigue una plaza en Greifswald y luego en Göttingen, básicamente lo que hace es acomodarse, y acomodarse además es una forma de hacer filología que es interesante en tanto que reproduce las carencias mismas de aquella época. Por eso Vilamovich, no es tan interesante la polémica ni Nietzsche como Vilamovich en sí mismo para entender qué es la Alemania de aquella época. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando he estudiado a su figura es que Vilamovich firmó, no sé si tú lo sabías, Arno, el famoso Manifiesto de los 93, que fue un manifiesto en los que muchos, o sea, 93, y muy grandes científicos, entre ellos nada más y nada menos que Max Planck, pero muchos otros Nobeles de física, de medicina, de literatura, firmaron con una famosa literación, la de Es ist nicht wahr, ¿no? Es ist nicht Wahrheit, o sea, no es verdad, justificando la entrada de Alemania en 1914 sobre Bélgica, diciendo nosotros estamos defendiéndonos. O sea, básicamente con otros tanto 92, eran de esos científicos, estómagos agradecidos, que en el año 1914 apoyaron la Primera Guerra Mundial, la entrada y la invasión de Alemania en Bélgica. Yo no estaba ahí, no sé realmente quién fue quien empezó, pero yo sí que creo que un científico debería, pienso, posicionarse siempre del lado de la paz. Es interesante este manifiesto, firmado por Vilamovich, en el que dicen que el emperador, el Kaiser, en el nombre de la paz, ha tenido que invadir Bélgica. Eso es, desde luego, muy interesante. Es un retorcimiento de la lógica digno de nuestros días, ¿verdad? También lo hizo el SPD, ¿eh? El Partido Socialdemócrata alemán también apoyó los bonos de guerra. Y aquella debacle, aquella tragedia, solo se paró un poco cuando al final se proclamó la República, no solo, pero sí, desde luego, gracias al ariete que supuso la Revolución Espartaquista y Liebknecht y Luxemburgo. Pero bueno, estos son otras historias. Me interesa esto, desde luego, para ilustrar quién era este señor y cómo en un momento determinado reaccionó furibundamente contra ese libro de Nietzsche que hemos hablado hoy, que es El nacimiento de la tragedia. Y voy a leer así algo muy rápidamente. He seleccionado un par de parágrafos de aquella reseña famosa, pero creo que merece la pena leerlo en alto. Voy a leerlo, dice: creo que he probado los graves reproches de la ignorancia y de falta de amor a la verdad. Más, empieza ya diciendo, bueno, a ver, este señor Nietzsche está faltando a la verdad. Que si se lo dices a Nietzsche dice, oh, pues claro, ¿sabes? De eso va la cosa, de faltar a la verdad. Pero este lo utiliza casi como un insulto, como un arma arrojadiza. Nietzsche está faltando a la verdad, dice. Y sin embargo, temo que he sido injusto con el señor Nietzsche. Si él me objeta que no quiere saber nada de historia y crítica, ni de la llamada historia universal, que lo que él quiere es crear una obra de arte dionisíaco-apolínea, un medio de consuelo metafísico, y que sus afirmaciones no tienen la realidad común del día, sino la realidad sublime de los sueños, entonces, si esto es así, retiro todo lo que he dicho y le ofrezco mis más sentidas disculpas. Me gustaría entonces tolerar su evangelio para que mis armas no lo golpeen. O sea, un poco irónico, ¿verdad?
Ciertamente yo no soy ningún místico, no soy un hombre trágico, y aquel evangelio podrá ser para mí nada más que un accesorio agradable, un juego de campanillas que echa en falta con toda razón la seriedad de la existencia. Y también de la ciencia. Esto es importante, la ciencia y la verdad. El sueño de un borracho o la embriaguez de un soñador. Sin embargo, insisto sobre una cosa, dice Wilamowitz. Mantenga el señor Nietzsche la palabra, blanda el tirso, viaje de la India a Grecia, pero que baje de la cátedra en la que él tiene que enseñar ciencia. Que reúna tigres y panteras a sus pies, pero no a los jóvenes filólogos de Alemania, los cuales, en la ascesis y en la abnegación del trabajo, deben aprender a buscar, ante todo, la verdad, a emancipar su propio juicio con empeño voluntarioso, a fin de que la antigüedad clásica les permita alcanzar la única cosa imperecedera que el favor de las musas promete, y que en esta plenitud y pureza solo la antigüedad clásica puede dar. Básicamente, de lo que le acusa aquí Wilamowitz a Nietzsche es de lo mismo que le acusaban a Sócrates en la Apología, de asebeia, de lo que es corrupción, corromper a los jóvenes. Que Nietzsche se vaya de la India a Grecia, como él está prometiendo, de Dionisio a Apolo, pero que no toque a nuestros jóvenes porque las universidades y las escuelas están para formarles. Y es aquí donde entramos, no vamos a tratarlo con profundidad, en este tema, que es el tema de la educación para Nietzsche. En aquella época, como decimos, se conforman los nuevos sistemas educativos en el siglo XIX, en la segunda mitad, y Nietzsche es crítico en todo ello. Porque, claro, la gran pregunta es, ¿para qué enseñamos? ¿Para quién enseñamos? Y sobre todo, ¿para cuándo enseñamos? ¿Para qué tiempo estamos enseñando? Y es aquí donde Nietzsche, indirectamente, entra, o por lo menos de una manera muy elegante, en discusión y en polémica con este tiempo, con un tiempo que ha configurado la educación de esta manera. El nacimiento de la tragedia era, para el propio Nietzsche, él era muy consciente, una especie de quimera, una mezcla extraña entre poesía, tragedia, filosofía y ciencia, hasta el punto de que llegó a decir, bueno, no es de 1820, perdón, será de 1815 de febrero, 1820, será de 1880, me imagino. Ciencia, arte y filosofía crecen tan juntos ahora en mí que algún día voy a parir centauros. Evidentemente los centauros se parieron, es decir, el nacimiento de la tragedia es uno de esos centauros. Es eso que tanto le molesta al gremio de los filólogos. Wilamowitz, y un poco redundando en esa idea de que Wilamowitz era el editor de Eurípides, viene a decir incluso en la reseña algo así como que ¿con qué cara puede el señor Nietzsche sostener que Eurípides haya sido convertido en un dragón por todos los jueces del arte? ¿No son jueces del arte Aristóteles y Quintiliano, Lessing, Goethe y Tieck? O sea, lo que viene a decir es un poco me has tocado a Eurípides y a mí a Eurípides no me lo tocas, ¿verdad? A Eurípides no me lo toca a nadie. Pero claro, es que Nietzsche realmente él no atenta contra Eurípides, sino que él da un paso atrás y ve a gran escala qué es lo que está sucediendo para que durante siglos hayamos considerado a Eurípides el tragicótatos, el más trágico de los trágicos, y además qué hacer para diagnosticar en qué consiste ese problema. A ver, un segundito. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión de lo que es la gran polémica entre Wilamowitz y Nietzsche. Voy a leer este otro texto, es un poco largo, lo sé, pero bueno, es el último de los textos largos que vamos a leer, así que un pequeño esfuerzo. Dice, el señor Nietzsche no puede negar que esto significa, o sea, lo que él ha escrito, lo que él ha propuesto en el nacimiento de la tragedia, la oposición directa al camino de la investigación sobre el que han caminado los héroes de nuestra ciencia. Hago aquí un inciso para explicar, esto parece poca cosa, pero aquí está contenido un montón de ideas. Dice, la oposición directa al camino de la investigación, eso es el método, meta-odos en griego, el camino. O sea, Nietzsche atenta no a los grandes logros, sino a la misma metodología en la que nosotros hacemos ciencia y nos acercamos siquiera a la antigüedad clásica. Y dice, y en definitiva, de toda verdadera ciencia, es decir, no solo de la filología, sino que Nietzsche está atentando contra toda metodología científica, las cuales, continúo, no se turban por una conjetura infundada sobre el resultado final y están dispuestos a conceder solo a la verdad el honor de proceder de conocimiento en conocimiento,
a comprender todo fenómeno ocurrido en la historia solo a partir de las premisas de la época en que se ha desarrollado y a ver la justificación de ello en su necesidad histórica. Aquí me detengo de nuevo porque esto es muy importante. Dice, el problema de Nietzsche es que él está viendo las cosas no desde el momento en el que se produjeron, sino desde su propio momento. Leo dice, están dispuestos a conceder solo a la verdad el honor de proceder de conocimiento a comprender todo fenómeno ocurrido en la historia solo a partir de las premisas de la época en que se ha desarrollado. Explico esto, por tanto. Claro, el dogma de la objetividad científica de aquella época era la de que nosotros tenemos un acceso limpio al objeto en el momento en el que ese mismo objeto se produce. Me habéis oído decir ahora mismo que yo no estaba en el año 1914 para saber quién empezó qué, pero yo sí puedo juzgar el año 1914, la invasión de Bélgica por parte del Reich alemán, yo sí puedo juzgarlo desde el presente en el que yo me estoy moviendo ahora. Eso es lo que Wilamowitz le está reprochando a Nietzsche, que Nietzsche no se baja al suelo de la objetividad, que Nietzsche está invitándonos a observar los fenómenos fácticos desde nuestro presente y no desde su pasado. Esto tiene enjundia porque, claro, ¿cómo juzgamos la historia? Y siempre decimos, hay que juzgarla objetivamente desde el momento en el que la historia se produce. Dices, sí, pero ¿tenemos nosotros acaso acceso a ese momentum? ¿Podemos viajar en el tiempo y ver cómo la historia se produce en el momento en el que se produce? No, ¿verdad? Nosotros solo podemos juzgar el pasado desde las categorías de nuestro propio presente. Eso es un atentado pleno contra la idea de objetividad científica en el sentido racionalista, como el historicismo lo estaba haciendo en aquella época. Es un insulto de cara, porque lo que hace es practicar un encuentro con el fenómeno, con la realidad pasada o presente o incluso futura, desde nuestros propios intereses actuales. Y de aquí, por supuesto, se deriva la pregunta, ¿desde qué intereses? ¿Cuáles han de ser nuestros intereses? ¿Mirando a qué y mirando a cuándo? La ciencia, le reprocha Wilamowitz a Nietzsche, no ha de ser una ciencia del presente sobre el pasado, sino del pasado sobre el pasado. Y Nietzsche le responde, ¿y cómo es eso posible? Y eso está aquí ya contenido en la reseña. No puedo negar, dice Wilamowitz, que este método histórico crítico, que se ha convertido al menos en un principio científico de uso común, sea la oposición directa a un modo de considerar las cosas que, aferrado a los dogmas, está siempre constreñido a encontrar su confirmación. Su solución es injuriar el método histórico crítico, es decir, lo que nosotros hacemos, Nietzsche lo está insultando, ultrajando toda opinión estética que contraste con la suya, difamando la época en la que la filología alemana, sobre todo por método de Hermann y Lachmann, que va a ser como el abuelo o sea, el maestro de su maestro, fue llevada a un nivel jamás presagiado y acusándola de no comprender los estudios sobre la antigüedad. Nietzsche decía, vosotros no estáis comprendiendo la antigüedad porque las juzgáis desde la pretensión de su propio pasado, pero esa pretensión es imposible, es irrealizable, no podemos viajar al pasado. Mi propuesta, diría Nietzsche, es acercarnos al pasado desde el presente, desde sus carencias, desde sus virtudes y sobre todo desde sus necesidades de cara a un futuro mejor, de cara a un horizonte futurible. Claro, Nietzsche se sorprendió de todo esto, porque dice, bueno, ¿y este hombre qué? Entonces, en cierto momento llegó a escribir esto famoso, es una carta a su amigo Krug, le dijo, ¿has leído el Wilamowitz o Wilhelm ohne Witz? O sea, aquí Witz, bueno, Witz en alemán es chiste, pero aquí Arno, me imagino que es un alemán antiguo, a lo mejor significa algo diferente, ¿verdad? No, pero algo como ridículo. Sí, has leído, se ha jugado con la palabra de Wilamowitz, Wilhelm ohne Witz.
qué chiquillo malo de presunción judaica, pero tendrá su lección. Lo de judaico además es interesante porque el Eli Krug, claro, sorprendidos de lo que haya pasado con aquella reseña, dicen, no, además me parece aquí una cita, no, dice, esto han sido ahí los judíos de Berlín que quieren contra nosotros, hasta que luego Nietzsche ya se puso un poco a indagar y visto a ver qué es lo que estaba realmente pasando en todo eso. Para ello, escribe una pequeña carta a Rode donde dice lo siguiente. Ni soy tan ignorante como el autor dice, ni tan falto de amor a la verdad. La pobre erudición de que hace gala, lo que no es ignorante, eso ya lo sabemos, de luego, dice, la pobre erudición de que hace gala hay que haberla asimilado algo más para poder levantar la voz en tales problemas. Con las más descaradas interpretaciones logra lo que quiere. Eso es un reproche a Wilamowitz, ¿eh? Además, me ha leído mal, ya que no entiende ni el conjunto ni los detalles. O sea, fijaos con lo del conjunto. Ahora vamos a eso. Tiene que ser alguien muy poco maduro. Evidentemente se le ha utilizado, aquí es donde él habla de la conjura judía, ¿verdad? Estimulado y aguijoneado. Todo respira a Berlín. Luego un poco, si te pones a apretar, realmente es mucho más inteligente y elegante cuando él habla de la conjura de Berlín, porque claro, no habla de la conjura judío-masónica Nietzsche, sino de que hay esas personas que fueron perjudicadas por la entrega de la plaza a Nietzsche en Basilea, que se quedaron sin plaza y que son las que, dice Nietzsche, en la sombra están moviendo los hilos para que se reseñe contra mí un libro de este carisma. He dicho antes que había apenas de esta reseña hubo un silencio absoluto, cosa que para un filósofo o un filólogo eso es horroroso, ¿verdad? Excepto una de su amigo Rode y otra que es la del compositor Wagner. Claro, yo me pregunto ahora, hoy día, hasta qué punto una reseña escrita por Wagner, donde Wagner habla de las virtudes de una nueva ciencia que conjuga arte, estética, impulsos y emociones, si realmente eso ayudaría a Nietzsche en este problema. O sea, fue una carta abierta, la de Wagner, que escribió al poco de que saliese la reseña de Wilamowitz y la soltó ahí, la dejó estar y ahí quedó la cosa y ya digo que a Nietzsche no le hizo ni mucha gracia ni tampoco mucho más favor. Nietzsche tuvo que defenderse y Ritschl, su maestro, le decía, bueno, pues apremia, apúrate, escribe una segunda reseña y Nietzsche no lo hizo. No voy a entrar aquí, pero lo que Nietzsche hizo fue escribir la segunda de sus consideraciones intempestivas sobre las ventajas y desventajas del historismus para la vida, ¿vale? Eso lo dejaremos para otro día porque es donde Nietzsche realmente revoluciona de manera temática el problema de la metodología científica y metodología filosófica. Quería volver aquí a una idea porque, claro, hablábamos de que Wilamowitz tenía una ascendencia, tenía dos maestros, uno era Jan y otro era Hermann. Ellos figuran en este escrito que es la Zukunftsphilologie. Antes de entrar en ellos, quiero hacer una pequeña anotación a la idea de lo que es el título de la reseña. Zukunftsphilologie es la filología del futuro. Eso es también un insulto soterrado. Es decir, aquí está un poco mencionando a Wagner y a su Zukunftsmusik y si cabe luego, esto ya es cuestión ya más académica, a lo que luego sería la Zukunftsphilosophie de Feuerbach, algo que luego está planteado por el propio Marx y que luego el propio Nietzsche también asume para sí, el proyecto de una filosofía del futuro. Porque claro, lo que está aquí en juego básicamente es enseñar, mostrar, desarrollar formas metodológicas que nos acerquen al pasado de cara a un futuro. Wilamowitz se quiere quedar en el presente y en un pasado que diríamos que es un pasado que está muerto, un pasado de coleccionistas, lo que luego Nietzsche llamaría unas holandesadas, o sea, el pasado de burgués que lo colocas en tu vitrina. Nietzsche, en cambio, quiere enseñarnos un pasado que quizás, fijaos, quizás ni siquiera existiese, pero un pasado que pueda sernos de utilidad para el futuro que nos compete. Por eso, la reseña Zukunftsphilologie, casi en vez de hacerle un perjuicio, lo que le hace a Nietzsche es un favor, porque realmente tematiza cuál es el camino que está siguiendo su nueva filología. A ver. No están disponibles los subtítulos. Es que, perdona, es que sale aquí algo. Es que le ha pasado algo.
Espera, perdón. Disculpadme. A ver, no está. ¿No sale? Sí. Mira, dice Vilamovich a este respecto. Uno puede conocer en la antigüedad la esencia de las cosas y las condiciones y metas siempre iguales del orden social, sin sorpresa en la plenitud de la vida moderna y en las grandes palabras de las opiniones del partido, y construirse un juicio a partir de los intentos memorables, sencillos y predecibles. Lo que Vilamovich está diciendo aquí, y voy a poner otro, a ver si me permite esto, es algo que se complementa con esta otra proferencia. Dice, también nosotros, como los atenienses, exigimos de todo ciudadano, en pleno derecho, que asuma el duro deber de tomar parte en la administración de su Estado, y le otorgamos el bello derecho de defender su patria con el arma en la mano. Esto suena muy bonito, muy grandilocuente, que bien, lo leemos, tampoco nos enteramos de lo que pone, pero si realmente leemos entre líneas, esto es muy peligroso, porque lo que él está planteando, y hablando además del tema de la amistad, lo que él está planteando es una identidad de uno a uno entre la antigüedad y el presente, hasta el punto de que casi a modo hegeliano, él está diciendo, justificando las formas del presente en base a las formas del pasado. Esto es como decir que el Estado griego es igual que nuestro Estado, solamente porque fue luego traducido por Roma en república o res pública. Pero esto, como a veces hablo yo, ¿verdad?, en clase sobre esto, la política, el Estado romano, es un Estado sustancializado, donde todo está perfectamente ya definido, inmóvil y fijo, que nada tiene que ver con el pasado que aquí estamos, con el que estamos aquí dialogando, que es el pasado de una politeia griega, que es un pasado vivo, es un estado vivo, fluido, que significa al mismo tiempo constitución, ciudadanía y acto de ser animal político. Cosa nada parecida a la res pública romana, que es una cosa pública, sustanciada y estable, que es lo que nosotros somos ahora, estados modernos, y que es lo que en ese momento era el Estado prusiano de aquella época. Claro, es insultante que Vilamovich esté justificando una historiografía del pasado con relación a las categorías del presente, como si las categorías del presente fuesen exactamente las categorías del pasado. Básicamente, lo que hace es ajustar el presente al pasado para ajustar el pasado al presente. Básicamente, lo que hace es manipular la historia a fin de, básicamente, justificar el actual estado de cosas. Lo que hace Vilamovich es coger de Grecia lo que le interesa para hacer mera y barata apología del estado de cosas modernos. Y eso es lo que a Nietzsche le quita el sueño. Tenemos que estudiar, practicar nuevas metodologías de acceso al fenómeno, en este caso de acceso al fenómeno pasado filológico, textual o clásico, que nos permitan una reconsideración del presente y nos posibiliten, nos ofrezcan herramientas para transformar futuros que todavía siquiera los hemos imaginado. Diría también Vilamovich, los clasicistas actúan demasiado a menudo como si la antigüedad dispusiera de un solo espíritu compartido por todos los escritores leídos en la escuela, Homero, Ovidio, incluso Platón y Demóstenes, e incluso por aquellos no seleccionados para la lectura de los jóvenes. Pero es ese caso el materialismo de Demócrito, por ejemplo, o el escepticismo de Carneades, y todas las ciencias exactas deben parecer ciertamente antiantiguas. Traducido, hay autores de la antigüedad que son antiantiguos. ¿Cómo podemos comernos esto? Que alguien de la antigüedad sea antiantiguo. Pues simplemente porque nosotros estamos juzgando la antigüedad con nuestros propios intereses sin siquiera saber que lo estamos haciendo. Que me parece muy bien, y diría Nietzsche, me parece muy bien que tú estés juzgando la antigüedad pasada con los intereses del Estado prusiano. Esto me ha agradecido que luego en el 1914 firmarás el manifiesto de los 93. Fenomenal, pero al menos reconócelo. Admite que tu acceso al pasado es un acceso interesado. No intentes vendernos que lo tuyo es objetividad
y lo mío es manipulación. Y es aquí donde entramos, no voy a entrar, por supuesto, porque son ya temas mucho más grandes, en todo lo que es la construcción de la subjetividad y de la verdad y de la propia racionalidad en la obra póstuma de Nietzsche. Cuanto menos hay que reconocer que estas problemáticas que luego Nietzsche desarrolla en su propia epistemología ya están, desde luego, en barbecho en todo lo que es la problemática y la polémica con Wilamowitz y la filología del siglo XIX. Diría, en este sentido, Nietzsche, a ver si me... A ver, perdonad. Y con esto entroncamos directamente con el otro ciclo que estamos teniendo en el Círculo de Bellas Artes acerca del crepúsculo de los dioses, de Götterdämmerung. Además, me ocuparé precisamente de un capítulo, el último de los capítulos, que será Was ich den Alten verdanke, ¿no? O sea, lo que les agradezco a los antiguos, donde dice lo siguiente, dice, a los griegos no les agradezco ninguna fuerte impresión asociada y, para ser exactos, no pueden ser para nosotros lo que son los romanos. Uno no aprende de los griegos, sus modos son demasiado extraños para nosotros. Fremd, dice, demasiado flüssig, para funcionar imperativamente o clásicamente. ¿Quién hubiera aprendido a escribir con un griego? ¿Quién hubiera aprendido sin los romanos? Hablando de la amistad, por tanto, lo que Nietzsche está explicitando aquí es que nosotros somos muy diferentes de los griegos. Y es esa distancia, precisamente, la que nos es de gran utilidad, porque es lo que nos permite plantear, definir horizontes futuribles de cara a la mejora del individuo y de la vida. La amistad, por tanto, con los griegos, y hablando del tema de la amistad en un seminario donde tratamos precisamente este tema, la amistad con los griegos es a distancia, no es una filia de identidad, sino es precisamente el reconocimiento de todo aquello que nos separa. ¿Y por qué? Para poder vernos a nosotros desde ese espejo, de cara, si queremos, a mejorar conforme a sus propias virtudes y, por supuesto, reconociendo que nosotros tenemos nuestra propia historia. Diría luego Nietzsche, la antigüedad griega, como compendio clásico de ejemplos para la explicación de toda nuestra cultura y su desarrollo. Es un medio para comprendernos, para orientar nuestra época y de ese modo superarla. Y con esto voy concluyendo. La antigüedad griega debería ser algo modélico precisamente en el reconocimiento de la distancia existente entre ella y nosotros mismos. ¿Para qué mirar a la antigüedad griega? Para aprender de ella, para aprender no a ser lo que ellos eran, sino para hacer lo que ellos hicieron de la manera en la que ellos lo hicieron, para llegar a la grandeza de la manera en la que nosotros podríamos también llegar por nuestro propio medio, pero aprendiendo de los modos en los que esa antigüedad la conquistó. En ese sentido, la amistad con Grecia es de distancia y, por supuesto, la relación con Wilamowitz, su archienemigo, su kriptonita, ¿verdad? Es una relación que le saca los colores a la filología clásica, que en aquella época en sí misma estaba en una encrucijada metodológica y científica. Muchas gracias. ¿Me pongo aquí? ¿Me pongo aquí? Me da igual. ¿La podemos cambiar? Sí, vale. Entonces nos sentamos mejor. Sí, pues muchísimas gracias, Rafael, por esta conferencia muy interesante, muy clara, que yo creo que resume de una forma extraordinaria el conflicto que implica esta polémica, ¿no? Sobre, es decir, esta reseña en el fondo, claro, sobre la primera obra de Nietzsche, El origen de la tragedia,
y creo que voy a abrir ya el turno de preguntas, comentarios por parte de ustedes. Sí, Oscar. Bueno, darte las gracias, Rafael, primero por el comentario que has hecho sobre mí al principio y desde luego por la conferencia que desde luego ha sido magnífica, ¿no? Estoy muy contento con este ciclo que estamos organizando, ¿no? Porque creo que van a ir apareciendo, y eso lo hablé contigo cuando estábamos planificando todo, ¿no? Que no solamente se trataba de hablar de los amigos y de los enemigos de Nietzsche, sino que un poco la intención era también presentar, ¿no? Las disciplinas a las que se dedicaban, ¿no? Los diferentes amigos y enemigos de Nietzsche, y te decía, si puedes darnos una idea de cómo era la filología de su época, ¿no? En ese momento, cuál es toda la polémica está metida dentro de esta diferencia, ¿no? De manera de entender la filología, sería fantástico. Creo que lo has hecho magníficamente, vamos, yo creo que nos ha dado una visión, ¿no? de cuál era el problema más allá de la disputa entre ellos, sino de cuáles eran las maneras de entender la filología completamente. Claro, mi pregunta es un poco, sé que es un poco comprometida, y no es tanto con respecto a lo que has contado, sino cómo se proyectaría esto hacia el presente, ¿no? O sea, ¿en qué situación ahora mismo estamos viendo? Claro, a mí me ha sugerido un debate actual, ¿no? Que es todo el revisionismo que hay ahora mismo con respecto a la historia, ¿no? La posibilidad ¿no? con todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? Dentro del planteamiento nietzscheano de ese acercamiento, de esas categorías del presente, no está mirado también ese problema un poco del revisionismo de la historia, adecuándolo a cómo se salva ese problema en el caso de Nietzsche, ¿no? En realidad. ¿Puedo responder? O sea, yo creo que la respuesta en ese sentido no es una respuesta quizás sencilla, en el sentido de que no es... O sea, es sencillo responderlo, no es sencillo afrontarlo. La pregunta es ¿qué pasado queremos? ¿Para qué futuro lo queremos? Es decir, los revisionismos no están mal, porque lo que digo, desde el punto de vista nietzscheano, porque no hay forma de acceder de manera objetiva al pasado. Esa objetividad en sí misma ya es impuesta, subjetiva, por una parte. Hay que reconocer el juego de las subjetividades. Entonces hay muchos pasados posibles, porque también hay muchos presentes posibles. Entonces la pregunta por el revisionismo es la pregunta de qué futuro queremos y para ello qué pasado necesitamos. Y eso solo se puede ver desde nuestro propio presente. Creo que ese es el gran desafío. Convierte la filología en una herramienta muchísimo más potente, mucho más poderosa de lo que en realidad ahora mismo, o con estos planteamientos cientificistas de la filología, sería, ¿no? En realidad, yo siempre he pensado que Nietzsche está implícito eso, ¿no? Claro, Nietzsche irrumpe en un momento en lo que es en Basilea, en un momento en el que se está haciendo filología de una manera muy... O sea, hay una guerra entre dos tendencias, lo que se llamaría la Wortphilologie y la Sachphilologie, o sea, la filología de la cosa y la filología de la palabra. Hay una filología que dice que los textos solo se entienden desde lo que luego di el estructuralismo lingüístico, ¿verdad? Desde, o el formalismo ruso, ¿verdad? Desde sus encajes en lo que serían gramaticales y sintácticos, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, extraemos significados. Y luego había otra tendencia, está personificada por Müller, por Kreutzer, que era una tendencia más, diríamos así, más culturalista. Accedía a los problemas pasados desde cuestiones más antropológicas, con grandes preguntas, de una manera más global, más pausal, que dirían los alemanes, más global. Y eso, claro, hay ahí una disputa, una guerra civil, que no es solo de la filología clásica, sino que forma parte del ADN de la propia metodología científica. También en nuestros días, lo que pasa que hoy día ha triunfado una de esas tendencias, otra ha perdido. Nietzsche irrumpe ahí no tomando parte de una ni de otra, sino formulando una tercera vía, que es conjugando lo que de útil tiene el acceso más
diríamoslo así, más lingüístico a los textos, pero desde una perspectiva mucho más culturalista, mucho más global, más antropológica. Y es ahí donde formula este gran hallazgo, que es una filología del futuro, que está hecha para el futuro y que quizás todavía ni siquiera ha llegado, es decir, se hará quizás en un futuro, una filología que consiga conjugar los instrumentos de la objetividad, de la racionalidad, con las necesidades de unas visiones un poco más, diríamoslo así, a gran escala. Y ahí, de nuevo, esa conjugación armónica entre diferentes fuerzas que, como digo, una no se come a la otra. O sea, Nietzsche no es un enemigo del racionalismo. Nietzsche lo que dice es hay que proponer una nueva metodología donde el racionalismo sea lo suficientemente útil para abrirnos la ventana a un horizonte mucho más global, pero un racionalismo que quede también constreñido por esos horizontes de futuro. Y en ese sentido creo que la filología nietzscheana no es solo filológica, No lo es. es una metodología de acceso al mundo. De ahí luego la hermenéutica, que ese es el comienzo de la gran hermenéutica. La hermenéutica luego se transforma con Gadamer en hermenéutica filosófica y con Heidegger en hermenéutica filosófica. Ni más ni menos. ¿Puedo hacer la última pregunta? Claro. ¿Y eso tendría alguna conexión con la Gaia Ciencia? Pues no. Sí, en realidad la ciencia Gaia, die Fröhliche Wissenschaft, es una renovación de los accesos, o sea, de los conocimientos de la metodología científica, con una ciencia que sepa cantar, que sepa bailar, una ciencia del ritmo, una ciencia que no sea una ciencia aburrida ni que sea una ciencia muerta. O sea, además es que la palabra que él utiliza es muerta. O sea, que trate los objetos como algo muerto. No, la ciencia tiene que tratarlos como algo vivo, aunque sean del pasado. Sí, yo creo que eso es muy importante porque, claro, la polémica tiene mucho que ver con la academia de aquel entonces y un poco uno que propone una cosa radicalmente nueva, es decir, y que no va a cuajar en la academia. Y muchas veces me pregunta cómo sería hoy este contexto. Un libro como el de Nietzsche entra de repente, es decir, se publica. ¿Y cómo reaccionaría la academia? Yo creo que no reaccionaría de una forma muy diferente. Es decir, primero, evidentemente, hay que pensar que un joven Nietzsche, como bien has explicado, todavía sin tesis doctoral, ocupa una cátedra, además en Suiza. Es decir, los alemanes tenían los dientes así de largos. Suiza te pagan 3 veces más que en Alemania y le mandan a él a ocupar esta cátedra, ¿no? Pero aparte de todo eso, ahí evidentemente escribe uno la reseña que todavía no tiene esta cátedra, ni mucho menos, es decir, está buscando trabajo y después él escribe desde lo que ha aprendido como filólogo, lo que también has explicado muy bien, es decir, basado en el historicismo, escribe, muchas veces en la reseña aparece la palabra Mangel an Wahrheitsliebe, ¿no? Es decir, la falta del amor hacia la verdad. Es decir, él tiene su metodología, digamos, universitaria y efectivamente este libro no es un libro sobre filología, no es un libro filólogo, de un filólogo, donde se está esperando un libro, un estudio filológico de uno que ocupa una cátedra importante en este mundo y lo que se encuentran nada tiene que ver. Falta de verdad, es decir, escrito de una forma muy, no con profundidad, no mira los detalles, etc. Y claro, evidentemente esta reseña dentro de este mundo tiene su explicación y es coherente, pienso yo. Sí, es coherente. Además es interesante, en el Nacimiento de la Tragedia no hay ni una nota. No hay ni bibliografía. No, claro. Tú publicas eso hoy, bueno, no ni lo publicas. Sí, claro, es decir, la reacción sería igual. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Esto influye? Es decir, Nietzsche, sabemos que casi a partir de este momento o pocos años después se aparta de su cátedra. Ya no quiere ser este filólogo. Además, enseguida está optando por otra plaza que sale en la propia Universidad de Basilea, que es una cátedra de filosofía, no se lo dan. Entonces, ¿hasta qué punto esta reseña influye en su trayectoria del futuro? Esa es mi pregunta. Sí, la pregunta un poco he intentado responderla antes, lo que pasa es que son tantas cosas que, claro, no... O sea, Ritschl, su maestro, le
perdona, que tampoco se pronuncia durante mucho Nietzsche tiempo, no se no, de hecho está se desilusionado. pronuncia casi negativamente Sí. al escrito. Mm, Y le dice, bueno, pues escribe tú tu propia contrarreseña. mm, Y Nietzsche no lo hace. Nietzsche no entra al trapo, o sea, no se deja provocar, pero lo que sí que hace es escribir una de las consideraciones intempestivas, que es la de sobre las ventajas Zum Nutzen und Nachteil der Historie für das Vorteil Leben. der Historismus für das Leben, Mm. o sea, del historicismo para la vida, donde ahí explica los diferentes modos de acceso al pasado, el modo monumental, el modo historicista y luego lo que él propondrá, una tercera vía que es el modo histórico-crítico, con lo cual sí que es de mucha utilidad que esta reseña haya aparecido, porque es el acicate para que Nietzsche empiece a tematizar lo que él estaba haciendo todavía en la práctica. Y a partir de esa primera gran tematización, ahí ya la hemos liado, porque ahí ya Nietzsche ya nunca suelta el cabo. O sea, Nietzsche ya empieza a tirar, y entonces ya va encontrando que lo que hay por detrás de eso son 2500 años de oscuridad, de falta de reconocimiento de aquello que él decía que los presocráticos sí que tenían, que era amor a la verdad viva. ¿Sí? Y en ese sentido es, yo creo, el nacimiento de la tragedia y su reseña han de ser estudiadas en relación a la segunda intempestiva, que es, a mi parecer, y de muchos otros científicos, la verdadera reacción a la crítica de Wilamowitz del propio libro. Sí. ¿Preguntas? Sí. Nos preguntan online, Héctor Fabio García Libreros nos dice, ¿cómo sería posible el superhombre según Nietzsche a propósito del pasado? ¿El superhombre lo asimilaría todo o lo olvida como un niño inocente? Bueno, el tema del superhombre aquí todavía no está tematizado. El superhombre ya sabéis que son diferentes, implica diferentes fases. Una de ellas es el olvido. Ese olvido está explícito en la segunda consideración intempestiva. O sea, hace falta olvidar. El otro día yo hablaba con mi maestro y me decía, claro, es que tanta memoria histórica es verdad que es muy buena, es necesaria, pero es que también tenemos derecho al vacío, a un espacio, tenemos derecho, tenemos al respiro. O sea, tanta necesidad de recordar, al final lo que nos hace también es un poco confundirnos, ¿verdad? Entonces Nietzsche plantea el olvido como un primer paso de inocencia para empezar de nuevo. Y sí, el superhombre, bueno, el superhombre es una figura diferente a la que aquí estamos hablando, que es la de la crítica científica, pero el superhombre es una figura que baila, es una figura grande, engrandecida, crecida, desde los ideales modélicos de una antigüedad que quiero creer, bueno, diría Nietzsche, quiero creer yo, dice Nietzsche, que fue más brillante que esta. Por eso el superhombre, bueno, no está aquí tematizado, pero luego acabará, figurará, aparecerá, entrará en escena. Sí. ¿Más preguntas, comentarios? Sí, ok. Y después Víctor. Pues no, simplemente me parece bien esta proyección que dices hacia el centro del propio Nietzsche, dentro de la propia obra de Nietzsche, tiene sentido, ¿no? Esta explicación del nacimiento de la tragedia, en su conexión con la segunda intempestiva, y tiene sentido con el enfrentamiento con Wilamowitz. Pero, hombre, obviamente el siglo XIX es un siglo muy filológico, es decir, la tradición teológica en Alemania es importante desde el principio del romanticismo. Y yo he leído, ahora no me recuerdo, algunos textos de Barrios y tal, sí que hay esa conexión. O sea, hay antecedentes, hay precedentes de este planteamiento. ¿Dónde lo saca realmente Nietzsche? ¿No? ¿Es tan original? No. ¿Hay una tradición de pensamiento que No, conecta con... aquí Arno me ayudará más, pero el superhombre es una figura que está incluso en Goethe, ¿verdad? O sea, No, él piensa lo dionisíaco, ¿no? La idea de la propia filología como una herramienta crítica que luego aparecerá ¿no? Todos estos, los hermanos Schlegel, bueno, es claro. todos, Schlegel y Herder son los principales. La tradición filológica en Alemania, no solamente Wilamowitz, ¿no? Puede ser un estado agradecido, ¿no? Pero hay una tradición incluso de filología crítica. Claro, sí, evidentemente desde el romanticismo, es decir, Schlegel, los hermanos Schlegel eran profesores universitarios y daban sus clases magistrales.
la filología es un poco, pero esto ya de alguna forma también lo has dicho, la base de esta sociedad y sobre todo la filología de la antigüedad clásica, que como dices, Bismarck impone en sus planes, digamos, de formación del funcionariado estas asignaturas. Pero claro, eso también se instrumentaliza, es decir, los alemanes, es decir, del Estado prusiano 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, utilizan la filología clásica también para sus fines. Y lo que hay ahí detrás es, claro, estudiar una antigüedad clásica de guerras, ¿no? Las guerras de Atenas, las guerras de Esparta, las guerras contra los persas, etc. Y eso, en este sentido, también es muy importante. Claro. Sí, de hecho, una de las cuestiones que yo he estudiado en el libro y en relación, además, en diálogo con Wilamowicz, es el tema de la periodización. Es decir, siempre tendemos a mirar el pasado diciendo, bueno, hay un periodo, algo pasa y se pasa al siguiente periodo y luego al siguiente periodo. Pero dices, bueno, ya, pero ¿en base a qué el giro o el paso de un periodo a otro está aquí y no en esto otro? Entonces, Wilamowicz reproduce, desde su propia historia de la literatura antigua, reproduce justo estos defectos del presente que Arno está aquí explicando, que son giros en relación a las guerras, a las conquistas y a los cambios casi políticos. Nietzsche, en cambio, lo que propone en su historia de la literatura griega son cambios en relación a lo que luego él llama, bueno, lo que luego llamaría él la voluntad de poder. O sea, es una prototeoría lo que él va produciendo en estos años de filología, una prototeoría de la voluntad de poder donde dice, de repente, centros neurálgicos van juntando en torno a sí elementos que hacen que esos centros neurálgicos se vuelvan definitorios. Un poco, o sea, no quiero yo aquí entrar, pero es un poco lo que sería la teoría celular de Wilhelm Reich en aquella época, que tiene mucho que ver. Nietzsche lee mucho medicina en aquella época y Nietzsche se empapa de todo aquello, y Nietzsche ya está en la época en la que él todavía escribe sobre literatura griega, él ya está poniendo en relación este tema de la periodización histórica con el tema de voluntades de poder que se conforman con respecto a nodos o nódulos y que no tienen nada que ver con las categorías que nos quieren imponer los de arriba, sobre todo basadas en guerras, en reinados o en lo que te dé la gana. Nietzsche, por ejemplo, dice, y esto es muy importante, en estos textos, en estas lecciones, que realmente el giro se da cuando la literatura empieza a entenderse como todo aquello que está escrito. Es decir, la entrada, lo que yo quiero llamar el cierre aristotélico, en el momento en el que los textos exogéticos de Aristóteles se pierden y los textos esotéricos, o sea, los textos que él escribe para sí, para sus lecciones, que son lo que queda escrito, que son sus apuntes, es como cuando yo tengo aquí unos apuntes y luego esto yo me moriré y algún día diréis, ah, pues esto es lo que él escribió. Esto yo cuando explico la metafísica de Aristóteles pasa mucho. Aristóteles, leer la metafísica es un infierno, porque eso son apuntes, entonces eso se contradice todo el rato, está desordenado. Pero está desordenado porque no estaba escrito para publicarse. Y dice Nietzsche, el problema es cuando eso se convirtió en nuevo centro neurálgico. Ahí se dio el cambio periódico, el cambio de paradigma. En el momento en el que nosotros empezamos a considerar cosas que eran otras cosas que no eran. Esto ya lo hablaremos otro día, pero es la entrada de Aristóteles en lo que es la periodización de la literatura y cómo eso impone, y no Sócrates, las nuevas tendencias racionalistas o racionales. Víctor. Sí, no, pues ya iba a hacer alguna consulta sobre esto que habéis abundado ahora, que lo resuelve un poco. Bueno, para empezar, muchas gracias por la ponencia, que ha sido un mapeo súper bueno de ese momento clave en la obra de Nietzsche. Era para preguntar más sobre esta tercera solución que propone Nietzsche frente a las dos filologías que has comentado, ¿no? La filología de la cosa, has dicho, la filología. Sach-Philologie. ¿Y cuál es la otra? La Wort. Vale, claro. Porque en realidad es muy útil esto que has dicho. Claro, es que Wilamowicz se enfada porque le han tocado a Eurípides, que era como uno de sus minas de extracción, ¿no? Filológicas. Y claro, es interesante porque si tú lees lo que escribe Nietzsche sobre Eurípides, por ejemplo, no sé si en el nacimiento de la tragedia o en los estudios preparatorios para el nacimiento de la tragedia, claramente para Nietzsche lo importante no es salvar o condenar a Eurípides. Ese tipo de juicios a Nietzsche ya no le interesan en el nacimiento de la tragedia, es decir, era muy bueno, era muy malo.
se trata de ver a Eurípides como síntoma y como pieza clave en un movimiento vital de toda una sociedad y de toda una cultura. Sí. De hecho, lo dice a veces, ¿no? El pobre Eurípides, que ya es uno de los últimos grandes trágicos, no puede hacer mucho más por la tragedia, que ya está claramente sentenciada. De hecho, cuando va a la Acrópolis Eurípides y ve lo que allí se representa, como que le faltan cosas y, bueno, hace lo que puede con esa estructura dialógica y casi que no podía hacer más. Incluso hay muchas alabanzas, ¿no?, de Eurípides. Pero es interesante eso, que no se trata de santificar o de demonizar a un autor, sino de entenderlo en ese contexto. Y quería preguntar, si ves que esa es como la tercera solución que puede aportar Nietzsche en una filología del futuro. Ni centrarse en la pura estructura de la obra, ni centrarse en el contexto, sino, bueno... Sí, es lo que hablábamos el otro día, de ver las cosas de manera casi tipológica, o sea, tendenciosa. Eurípides o Sócrates no son personas, o sea, ellos no son los asesinos de la tragedia griega ni de la Grecia clásica, ellos son tipos, ellos son el diagnóstico que, bueno, vale, sí, lo personalizo yo en ellos, pero ellos son víctimas de aquello. De hecho, Sócrates y Eurípides eran amigos, entonces no se puede decir que ambos tuvieran un plan maquiavélico como un malo de serie B, jajaja, voy a matar la tragedia, ¿verdad? O sea, ellos son simplemente, bueno, como digo, ellos intentan, hacen lo que pueden por salvarla realmente. Igual que Sócrates hace lo que puede por salvar lo que es el ágora, lo que es la filosofía no escrita. Lo que pasa es que lo hace ya con una dialógica que luego en Platón se transforma en diálogo y de ahí luego pasará a Aristóteles en forma de ensayo, ¿verdad? Entonces, lo que Nietzsche hace en esta tercera vía, me preguntas, Víctor, en la tercera vía, lo que es el modo histórico crítico, en realidad es algo más técnico. Él aprovecha el gran potencial que tiene lo Wortlich, o sea, lo que sería la Wortphilologie, lo que sería la filosofía más lingüística, más de... Nietzsche lo llama eso, ¿cómo lo llama? Maulwürfe, o sea, una filosofía de topos, ¿verdad? Una filosofía de topos, que van ahí como, bueno, aquí pone ahí un acento, aquí falta una coma. Aprovechar eso para acceder a los textos de manera profesional, diríamos, no manipulándonos. Pero desde el monumentalismo, dice él, o sea, desde la fuerza, no desde, pero desde la fuerza monumentalista de tendencias previas como son las de los románticos, Goethe, pues tenemos a Tieck, tendríamos, incluso si queremos ya, bueno, pues tiramos un poco de la cuerda, tenemos a Schlegel, tenemos a todo lo que queramos ahí, ¿verdad? Entonces, sin caer en esa grandilocuencia en la que sí que cae Wagner, por ejemplo, sin caer en esa grandilocuencia, pero un poco dejándonos también un poco inspirar por esa fuerza, encontrar una conjugación perfecta entre el bisturí y la razón y la imaginación. De manera que nosotros podamos acceder al pasado de una manera más abierta, pero sin perder rigor, porque si no nos perderíamos. Y esa pérdida es lo que Nietzsche luego acusa de nihilismo, de muchas otras tendencias, como pudieran ser los proto-romanticismos o lo que quisiéramos. ¿Sí? Muy bien. Tenemos más preguntas, más comentarios. Ahora es el momento. ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta. Quería recuperar un poco el tema de la educación con una pregunta que ha tratado antes, me ha gustado mucho, que es ¿qué pasado queremos para qué futuro? Está claro que adoptar la metodología que propone Nietzsche, no de volver al pasado con las teorías del presente, es muy interesante y esboza potencialidades pues, muy prometedoras, sino por lo menos en un sentido de mejora cualitativa, por lo menos de innovación o renovación. Mi pregunta es, en este volver al pasado con las categorías del presente, tenemos que mantener cierta distancia con respecto de nuestras categorías, es decir, que tenemos que ver en todo momento su utilidad práctica como constructoras de un futuro, tenemos que sumergirnos de lleno en ellas y, pues, en esa revisión de la historia. Entonces, sí, la pregunta queda clara. No sé si llego a entenderla en toda su dimensión. Es decir, dices si es posible escaquearnos de nuestras propias categorías, escapar claro, de ellas. Sí, claro, a mí me parece, y es una pregunta genuina, porque es que no sabría qué respuesta ofrecer, ni tengo casi posturas de ella. O sea, es eso, ¿qué distancia tenemos que adoptar con respecto de nuestras propias categorías? Sumergirnos plenamente en ellas, ver el pasado desde el presente, casi una apropiación total del pasado desde el presente,
podríamos todavía mantener cierta distancia con respecto a las categorías que utilizamos para formular el pasado. O sea, es que yo creo que la pregunta, si me lo permites, quizás está mal formulada, porque es que yo creo que ni siquiera es posible ese dilema. Es decir, nosotros vivimos en nuestras categorías porque vivimos en el presente. Nosotros no podemos alejarnos de nuestras categorías del presente, ni más ni menos de lo que estamos. Lo que sí que tenemos que hacer es ser conscientes de cuáles son las categorías del presente, porque son esas las que nos van a mostrar tanto el pasado como el futuro. Entonces, el espíritu crítico, la filología crítica, que la filosofía la filosofía nietzscheana en realidad es filología, es una filosofía filológica, porque accede al cuerpo filosófico a modo textual, a modo hermenéutico, interpretativo. Lo que tiene que reconocer es el punto del que parte y desde el que está juzgando el objeto, tanto el pasado como el futuro. Reconocido eso, todo ahí ya, después de ello, es diálogo. Pero si no lo visualizamos, si no lo admitimos siquiera, si no lo reconocemos, entonces estaremos dando palos de ciego y en muchos de los casos tropezaremos. Eso es lo que Nietzsche quiere venir a decir. O sea, tropezaremos porque diremos, nosotros hacemos objetividad y tú te estás equivocando. Ya, pero en tu objetividad lo que haces es apología de tu presente manipulando el pasado. Pero un presente que queda fijo en el presente y que no se mueve a un futuro mejor. El tema de la educación que has planteado es, en este sentido, medular en toda esta discusión. Yo no he querido entrar porque es un tema que es mucho más amplio, pero Nietzsche tiene muchos escritos, tiene uno muy importante que es sobre el futuro de nuestras instituciones educativas, donde Nietzsche plantea, claro, igual que está pasando ahora, estamos en la necesidad de reformas educativas. Se habla de consensos, se habla de ahogos, pero ¿reformas para qué? ¿Para qué futuro? ¿Y de qué presente? ¿Y basadas en qué pasado? ¿Qué pasado vamos a estudiar? Si ni siquiera tenemos futuro. Las generaciones próximas ni siquiera visualizan un día más allá del día a día. Entonces, ¿qué reforma educativa puede aspirar a un futuro mejor si el presente mismo está ahogando la posibilidad del futuro? Entonces, lo que Nietzsche está aquí ofreciendo es un acceso crítico, un acercamiento crítico al problema mismo de qué educación queremos, que en ese momento estaba además, estaba en el hervidero, estaba en boca de todos, o sea, estaba reformándose la educación, la Bildung, la formación. O sea, ¿qué formación queremos? Se estaba renovando básicamente el cuerpo político y el Estado. Alemania se unifica en el 1871. El nacimiento de la tragedia es del 1872. O sea, si nos ponemos, está escrito o pensado antes siquiera de que Alemania existiese. Entonces, claro, ¿qué Alemania queremos? ¿Sí? ¿Sí? Yo quería preguntar acerca de este modo de acceder a críticamente al pasado que propone Nietzsche, porque yo creo que puedo entender que se haga una crítica filológica de los conceptos del pasado desde el presente, y para ello, con el futuro, ya cambiar completamente yo en qué lugar se puede hacer eso, porque creo que es una cuestión importante considerar que no en todo lugar es posible hacer ese acceso crítico que propone Nietzsche. Por ejemplo, pensar en hacerlo en la academia, cuando en la academia muchas veces se trata ya no solamente de limitarse al texto en sí, no quedarse en el texto, sino además proponer nuestra clase de grabos con unos fines no tan mercantilizados. Entonces, hay que pensarse si la academia tiene futuros de análisis que propone Nietzsche, y si no lo tiene, ¿en qué lugar se puede hacer? Si no existe ese lugar, ¿cómo se podría crear, cómo se podría articular ese lugar, esa institución, por así decirlo, donde se pueda llegar a ella? No sé. Bueno, Nietzsche lógicamente está hablando de la academia, pero no solo. Es una forma de mirada, una forma de acceso al mundo real. Entonces la Gaia Ciencia es algo que no es solamente propio de los científicos. La Gaia Ciencia es una mirada al mundo y bueno, y Nietzsche la quiere implementar. O sea, lo que sería el Freie Geist, el espíritu libre, es alguien que es capaz de ver el mundo con esa
esa jovialidad, ¿verdad? Entonces, tiene que él ser consciente, sin ser académico ninguno, tiene que él ser consciente de los problemas del presente y un poco, pues, desde ahí construir su propia grandeza hasta algún día llegar al superhombre. Pero eso es una labor individual. Lo que pasa, eso sí, que las instituciones tienen que dar cobijo, tienen que posibilitar que eso suceda. Y lo que Nietzsche está criticando es que no lo hacen. Dice, lo que están haciendo son engranajes de un mecanismo enorme que al final solo llevan a 1914, a la Gran Guerra. ¿Es eso lo que queremos? Antes yo me preguntaba, cuando venía, me iba preguntando, ¿habría firmado Nietzsche el manifiesto de los 93? O sea, esto es mucho especular, lógicamente yo ni lo sé ni quiero saberlo siquiera. Hombre, Pero lo firmaron más de lo que hoy en día pensamos, pero en su momento tampoco era una cosa tan excepcional, claro, porque la academia, el historicismo, es decir, estaba bueno, de un color muy nacionalista, es decir, eso Treitschke, ¿no? Mommsen, al que has mencionado, todos ellos, Ranke, todos estos evidentemente estaban trabajando a favor de esta nueva nación recientemente creada. No sé, es decir, yo creo que no, y digamos el argumento sería la primera de las contemplaciones intempestivas, ¿no? Donde critica de una forma muy, digamos, fuerte a este nuevo Estado alemán en los años fundacionales. Ahí se ve un poco la postura de Nietzsche. Pero la pregunta sobre la academia, si desde el punto de vista de un alemán, Nietzsche fracasa en la academia. Es decir, no es su lugar. Fracasa como catedrático en Basilea. Es decir, sus clases primero son bastante convencionales. Todo lo que escribe Nietzsche, digamos, como afrenta, como dices tú, todo lo nuevo en Nietzsche no está en sus Vorlesungen, en sus cursos magistrales, ¿no? Él como profesor es bastante convencional. Y después cada vez tiene menos audiencia, es decir, los estudiantes ya no van a verle. Se retira de la academia. Y Nietzsche en la academia universitaria hoy en día en Alemania no tiene una gran importancia. Es decir, hay algunos especialistas en pocas universidades, pero el Nietzsche que yo he conocido aquí en las aulas de la Complutense o en España o en América Latina no existe en Alemania, es decir, hasta hoy en día. sí, hay una cosa, fíjate, Arno, en la que diferimos. O sea, yo sí que creo que las clases de Nietzsche sí que son realmente plenas. O sea, sí que está realmente haciendo su nueva filosofía. Lo que pasa es que él todavía no lo ha. El problema con esas clases es que se han estudiado poco. Sí. Se han estudiado muy poco. Hay fragmentos, sí, hay que reconstruirlas hay Mitschriften, sí. y hay que verlas desde. De hecho, hay que hacer historia crítica también sobre esas propias clases. Es decir, hay que verlas en su contexto global, no en el contexto de la letra. Eso es, por ejemplo, lo que yo, básicamente, lo que he estudiado en el libro es eso, justo. Es el estudio de esas clases desde cómo ahí se va gestando su próxima genealogía, lo que luego él hará en los 80 con la genealogía de la moral. Y eso ya está ahí en barbecho. Lo que pasa es que, claro, hay que saberlo reconstruir desde la voluntad un poco que Nietzsche propone, que es una voluntad histórico-crítica, constructiva y no tanto wortlich o sachlich, ¿sabes? Sí, sí. No, lo que he leído yo, es decir, sobre retórica, sobre Homero y todo eso, eran como clases muy, muy convencionales, eso. Bueno, sí. Claro. Bien, estamos en discusión, ¿sí? Tenía una duda que bueno, que a lo mejor simplemente me parece por la forma de tratar esto tan rápida y no poder entrar en más detalle, ¿no? Pero con el tema de la pregunta de cómo miramos el pasado para poder tener el futuro que queremos, ¿no? Esa idea, o de qué forma miramos el pasado para poder obtener un futuro nuevo, mejor. Me parece quizá que Nietzsche lo trata, a lo mejor por el tema de cómo lo hemos planteado, digo. Pero casi un poco de forma, no sé si pueri, pero un tanto ingenuo además, o demasiado, pensando quizá que solo puede traer beneficio, que va a traer más bien beneficio que no. No sé si me explico, pero veo que también hay un gran peligro en eso.
Y no sé si se hace del todo cargo, que también hay potencial, ¿no? Pero también hay un gran peligro. Me ha venido a la mente el fragmento que tienen, un fragmento, una parte del ocaso de los ídolos, que dice algo así como que, dice Nietzsche, me preocupa que la política del imperio alemán se vuelva en un Deutschland Urales y nada más. Pero este planteamiento, en cierta forma, nos fetichiza desde unas perspectivas presentes. El pasado no puede ser cómplice de eso. No, precisamente lo que hace es criticar el fetichismo de eso, criticar la fetichización de las formas del pasado como si fueran estancas, como si fueran estables, como si no fueran históricas o fluidas. Lo que hace es precisamente reivindicar su fluidez. Y eso es lo que Villa-Movis le critica y lo que Nietzsche en todo caso reivindica. La historia es siempre viva porque la historia, y eso también lo dice incluso Marx, dice la historia la hacen los hombres. La historia no está ahí y los hombres son mecanismos de la historia son ellos los que la hacen. Y ahí es donde Marx, en ese sentido, pues disputa con Hegel cuando subraya el gran papel de la praxis. Pero eso está en Nietzsche. Y la crítica a un pasado objetualizado es la crítica a un pasado fetichizado, como luego Marx criticará de la mercancía, donde se han olvidado las cualidades vivas puestas ahí en el objeto por las personas que lo vivieron y que lo conformaron. Es decir, el pasado es un pasado vivo, no muerto. Y el presente también lo es, por tanto. De ahí queremos un futuro vivo. Bien. ¿Hay más preguntas? Sí, Óscar. Sí, yo, por volver un poco al tema desde los antecedentes, un poco dándole vueltas, ¿no? Estaba pensando no tanto en estos filólogos que hacen historias sobre la guerra, sí, sino más en ese tipo de filólogos tipo Hamann y los románticos, sí, que vuelven en esa hermenéutica sobre los textos, a las exégesis bíblicas, sí, ¿no? sí. Y destacan los aspectos afectivos y emocionales que hay en ese. Yo creo que Nietzsche sí que entronca con eso, ¿no? Sí. Yo creo que esa hermenéutica crítica, esa historia crítica, esa filología crítica, tiene que ver con esta acentuación que ya está de alguna manera en esos filólogos de principio de siglo, que son críticos con esa historia racionalista clásica, neoclásica de Winckelmann, ¿no? Que se enfrentan a la Grecia esa de esa manera apolínea, ¿no? Y tratan de recuperar elementos dionisíacos, elementos afectivos. Es un poco, yo creo que ese es quizá posiblemente un poco el leitmotiv de esta tercera vía, ¿no? Finalmente, esa confrontación afectiva en este caso con la historia, con los textos, ¿no? Y que es un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Al final el Nietzsche, esa propuesta de ese acercamiento afectivo a la verdad, ese acercamiento afectivo a la historia, ¿no? Es el elemento que al final él pone un poco en juego y que acentúa, y yo en ese sentido no estoy de acuerdo en cierto sentido con Arno, ¿no? Porque yo creo que Nietzsche sí que ha triunfado ahí, ¿no? Yo creo que al introducir esos elementos en la ciencia, y estoy de acuerdo con Rafa, ¿no? Con este planteamiento metodológico de la ciencia, introduce dentro de los planteamientos metodológicos de la ciencia los elementos afectivos. Y yo creo que ahí sí que es hoy en día cualquiera, ¿no? Afectivos en el sentido amplio, emocionales, intereses, pasiones, afectos, lo que sean. El propio interés, simplemente el interés. Es una cuestión fundamental para la propia metodología de la ciencia, aunque esto es muy debatido y filosóficamente es muy profundo, pero yo creo que ahí sí que quizá me parece que en ese sentido sí que conecta, ¿no? Con estos antiguos filólogos. Además yo quiero añadir una cosa, es que el trazado hay que hacerlo desde la historia propia de la hermenéutica, y esa historia se retrotrae incluso a San Agustín cuando tuvo que conjugar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. O sea, son inconjugables. Lo de que no haya Mesías y lo de que luego haya un Mesías es inconjugable, pero al final tiene que conjugarlo. Y luego a partir de ahí llegamos a Lutero y luego llegaremos a la hermenéutica jurídica que en esta época en la que Nietzsche está haciendo exégesis de los textos literarios griegos, se está haciendo exégesis de la Biblia también. Es decir, el problema es un problema de ¿qué ciencia queremos? Y Nietzsche está diciendo, si es que lo tenemos sobre la mesa, si es que está a huevo, es la hermenéutica. Necesitamos reconocer que nuestro acceso al mundo es interpretativo en base, como tú dices, a afectos, a intereses, de que San Agustín tuvo
que encajar el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, que no tienen encaje, pero lo encajó. Jamás a mí me parece muy interesante esa propuesta de que en realidad en los textos bíblicos Dios no llega a nosotros, no llega a nuestra razón, llega a nuestro corazón, ¿no? Llega a nuestro corazón, llega afectivamente, nos transmite el mensaje afectivamente. Hay que acercarse al texto, a la Biblia tú no te puedes acercar racionalmente, te tienes que acercar a ese texto afectivamente, ¿no? En cierto sentido. Yo creo que eso Nietzsche lo extrapola, dice, no solamente vale para la Biblia, vale para cualquier texto, por muy científico, incluso vale para la propia metodología de la ciencia. Sí, pero además es un problema que es muy interesante que lo saques a colación, porque observar, leer la Biblia como si fuese un texto escrito por alguien inamovible es lo mismo que observar la Constitución española como si fuese algo escrito y que no se pudiese tocar. Es que es algo que está escrito por alguien en un pasado determinado y que nosotros lo leemos desde un presente determinado. O sea, leer la Biblia como algo que está ahí fijo, como dicen como dice el Islam, como algo que está escrito por Dios y no por una persona, eso es fetichizarlo. Igual que se fetichiza la Magna Carta en este caso o muchas otras cosas. Y lo que hay que hacer es luchar contra esa mirada fetichizada y fetichizante y encontrar que esos son productos de una productividad. Esto lo vemos mucho en clase, ¿verdad? Cuando desde el idealismo alemán, Fichte mismo habla de la Tätigkeit, o sea, habla de la actividad que está puesta en las cosas y por lo que las cosas son, olvidarnos de esa actividad es considerar que las cosas son algo ajeno a nosotros. Y hombre, yo no quiero considerar que mi pasado y mi vida es ajena a mí. Desde mi punto de vista, es decir, cuando hablamos de metodología y la metodología de los románticos cuando interpretan a los clásicos, Friedrich Schlegel en sus artículos sobre los clásicos, creo que ahí no hay esta conexión con Nietzsche porque es una metodología bastante convencional. En cuanto a los contenidos, sí. Ahí sí que estaría de acuerdo, porque son los románticos que descubren, por ejemplo, el dios oscuro, que es Dionisos, en Kreutzer, por ejemplo, ¿no? Es decir, Kreutzer como especialista de la mitología clásica aporta mucho para lo que después hace Nietzsche, ahí sí, en cuanto a los contenidos. En cuanto al método, los artículos de Friedrich Schlegel sobre la interpretación de los clásicos no van tan lejos, ¿no? Ni mucho menos. Traen un aspecto más que también yo creo que es en la sospecha de los románticos, o la sospecha clarísima de los románticos, de que en un acercamiento tan racionalista a los textos, sí, finalmente produce una nihilización de la realidad. O sea, yo creo que eso Nietzsche también lo toma de ahí, ¿no? Sí. Se da cuenta de que ese acercamiento y esos beber, desencantar el mundo, ¿no? Volver a introducir un poco ese sentido, ¿no? Tiene que ver con un acercamiento a los textos no pura y exclusivamente racional, ¿no? Desde este punto de vista Miramóvil, ¿no? Como si fuera un texto científico al que te puedes acercar. Si te acercas así a la realidad, si te acercas hacia la historia y a los textos, acabas en un proceso sin sentido, ¿no? De algo que realmente no te conecta afectivamente con la verdad, que además es un tema que yo creo que en el caso de Nietzsche siempre hay una conexión afectiva con la verdad y no tanto racional. Sí, es decir, vuelvo a insistir, es decir, cuando los románticos se pegan para publicar artículos en las revistas que publica Schiller, Die Horen, en las que publica Moritz, son muy convencionales, es decir, no es esta proyección de una nueva metodología, una nueva ciencia, como después la conocemos en Nietzsche. Pero bueno. Quizás acaso en Hölderlin. Hölderlin sí que tiene un acceso a los antiguos, además a la antigüedad griega, que sí que es, en ese sentido sí estoy de acuerdo con Arno. Es verdad que los románticos son muy convencionales cuando tienen que buscarse el pan, pero Hölderlin está por encima de eso, sí. Y Nietzsche lo sabe, Nietzsche se inspira en Hölderlin. Sí, en mucho, sí. Pues qué interesante, seguimos. Solamente ya se introduce la poesía, claro, que es un elemento más, y después está la cultura. Sí. ¿Algunas observaciones más? Sí. Bueno, yo quería volver un poco sobre el tema de las categorías en realidad. No sé si esta pregunta desplaza aquí para la conversación, si la tendría que no quisiera responder. Pero, por ejemplo, nosotros en clase cuando hablamos de Fichte, cuando hablamos de Schelling, cuando hablamos de Hegel, de Kant, y claro, tenemos hablando de, claro, con ellos, ¿cómo pensamos el futuro con ellos?
Pero claro, antes me decías, no se puede no pensar desde la categoría del presente, pero hemos visto que las categorías del presente, y aquí es donde digo que a lo desplace, tenemos como el neoliberalismo mercantilizado a sacar básicamente porque autores del pasado, como es el caso de Sun Tzu, por crear un mundo hace muchísimo tiempo, y el arte de la guerra parece que se ha convertido como un manual para emprendedores. O podemos hacer, por ejemplo, incluso a Nietzsche se ha convertido como una justificación de, básicamente, de la precariedad laboral, porque el superhombre tiene que reinventar, no tiene que ser capaz de pasar por encima de todo. Quiero decir, que es una lectura, estoy cogiendo la expresión que utiliza mi compañero, muy pueril, de estos autores, pero es una categoría que es válida en el presente, que ofrece visibilidad al mundo del presente. O sea, ¿cómo? Mi pregunta es en esa dirección, ¿cómo nos alejamos de esas categorías? Porque estamos plenamente imbuidos en ellas. No, es que no podemos. Lo único que podemos hacer es ser conscientes de ellas para trabajar desde ellas. O sea, es imposible porque sería caer en la fantasía de la objetividad. Pensar que podemos deshacernos de esas categorías y observar el futuro o el pasado de una manera... O sea, nosotros trabajamos desde eso y tenemos que a partir de ahí continuar andando. Pero por lo menos hay que tomar conciencia de que esas categorías son históricas. Eso es lo principal. Bien. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios en el chat tampoco, supongo. Entonces vamos a ver dónde está este vino. Y antes damos las gracias a Rafael por esta excelente... Según Heidegger, sería preciso leer a Nietzsche poniéndolo en relación con Aristóteles, o sea, considerándolo como un pensador esencialmente metafísico. Y ello porque Nietzsche centraría su atención en el problema más antiguo y fundamental de la filosofía, que sería el problema del ser, dependiendo de la más propia vocación de la metafísica. Pero también habría que reconocer que algo que lo caracteriza de manera decisiva es la relación entre filosofía y filología, o sea, el estudio de la antigüedad, que está en la primera fase de su obra y que se mantendrá de manera diferente a lo largo de toda su extensión. Nietzsche opina que no es posible conocer la antigüedad como tal, sino solo los ideales que sobre ella se proyectan desde una modernidad que se imagina a la antigüedad a la medida de sí misma. Esta proyección es lo que él llama una idealización del pasado histórico, una estetización, y la entiende como el modo en el que la modernidad puede conocerse a sí misma y a su pasado mediante una forma de olvido. De manera que la antigüedad clásica existiría siempre para nosotros, los modernos, solo en la forma de una negación. Nietzsche se muestra escéptico respecto del sueño filológico, que cree, con su ingenuo positivismo historicista, poder reconstruir y comprender de manera científica el pasado en su expresión más original. De ahí, entonces, la necesidad, según Nietzsche, de que para lograr esto, la filología clásica haga antes que nada su propia autocrítica, porque en su situación académica y gremial, no es sino un producto más del presente burgués post-ilustrado y movilizado en orden a construir ilusiones ideológicas, estéticas y políticas. Ilusiones que en último término son necesarias para el funcionamiento del sistema. Entonces, desde esta actitud anticuaria, como dice Nietzsche, la filología no conserva la vida, sino que la momifica. Por lo tanto, frente a la autocomprensión de la filología clásica como ciencia encargada de la reconstrucción fiel del mundo y de la cultura griegas, Nietzsche entiende y practica la filología como una crítica de la cultura moderna, una crítica de sus instituciones y de sus prejuicios. Y esto es lo que justificaría para él el estudio del pasado, la necesidad de una determinación crítica de las vicisitudes de su transmisión, de su desciframiento, su reconstrucción y sobre todo la falsificación mediante la que ese pasado ha llegado hasta nosotros. Por ello,
Nietzsche no comparte la opinión de que la misión de la filología deba ser descubrir el pasado tal como fue y determinar el sentido de los textos en su pureza, en una supuesta verdad en sí o en su autenticidad originaria. Al contrario, la misión de la filología para Nietzsche sería arrojar luz sobre el presente, desde el horizonte del pasado y en vista del futuro. Las críticas de Nietzsche a la filología clásica nacen dentro de esta misma ciencia y podrían sintetizarse en 3 acusaciones fundamentales. La primera, que el mundo griego se ha propuesto a un público más bien inmaduro, que no va a comprender su auténtica trascendencia y por lo tanto nunca va a poder conocer lo esencial de los griegos, ni menos su relación con el presente y con el futuro. En segundo lugar, que el modelo de antigüedad que se ha entregado está falseado, ha sido cristianizado y por lo tanto se ha adulterado lo propiamente humano al disfrazarlo con esa humanidad de las humanidades tradicionales, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, que el filólogo, el experto en la filología, no es más que un funcionario docente que busca antes que todo su propia seguridad y en demasiadas ocasiones es un mediocre, carente de talento y sensibilidad, sin entusiasmo, y por lo tanto termina siendo una verdadera caricatura de lo que debería ser. Entonces el valor educativo de la filología tendría que consistir, como lo dice Nietzsche, en colaborar a comprender mejor el presente con ayuda del conocimiento de la antigüedad. En cambio, lo que hace es, por un lado, tratar de restituir la antigüedad de manera exacta, mediante la aplicación de técnicas científicas, y por otra parte, convertir, ¿no es cierto?, una imagen parcial y deformada de la antigüedad en algo clásico, presentándola como si fuera la auténtica instancia de educación humana. Es decir, la filología profesional, piensa Nietzsche, se ha ejercido como educadora de la juventud, basándose en un proyecto de educación puramente formal, cuyo eje y cuya excusa al mismo tiempo es preparar a los individuos para la ciencia, ser una escuela de lo humano. Pero Nietzsche va a insistir en que las pretensiones de ciencia por parte de la filología clásica son meramente ilusorias, porque querer restituir la antigüedad en el presente mediante un conocimiento exacto de ella es algo completamente imposible, puesto que todo presente está determinado por un conjunto muy complejo de influencias y tradiciones que es imposible revertir. Entonces, no hay que querer imitar a los griegos para copiar su cultura o vivir como ellos. Tratar de copiar una civilización desaparecida, como lo intenta hacer la filología en su época, es una quimera, ¿cierto? Y por lo tanto manifiesta simplemente una incapacidad de creatividad y una orientación perversa. Entonces, a la filología profesional, piensa Nietzsche, le falta en definitiva vida, la vida de los griegos. Solo prepara eruditos, pero es incapaz de transmitirle a la juventud moderna, ¿no?, de la época de Nietzsche, el estímulo de la belleza griega, de tal manera de que pueda despertar las energías que están dormidas. Al punto que llega a mentir incluso sobre la vida de los griegos, escribiendo historias, ¿no es cierto?, e interpretaciones solamente desde la perspectiva de este optimismo moderno que Nietzsche tanto ha condenado.